buen día. ¿Cómo están para el jueves? ¿Están para el 100? Buen día, profe, ¿cómo le va? Bien, bien. 110, bueno, perfecto. Bueno, no sé si quieren hacer alguna consulta antes de comenzar, si no, bueno, vamos comenzando. Hoy vamos a introducir el tema de series de potencias y esto nos va a llevar a eh, 3 clases, ¿sí? Bueno, respecto del tema de serie de potencias, bueno, ahora empiezo a compartir pantalla. Ustedes van a ver que es un tema, sí que es un poquito más difícil que los temas anteriores, ¿sí? Mira, esto es porque, bueno, se trabaja con esta conceptualización de soluciones, de ecuaciones diferenciales a partir de una serie, bueno, y algo que por ahí nosotros no estamos muy acostumbrados a verlo o visualizarlo. Sobre todo porque, bueno, justamente el tema de series numéricas, que es el tema que está relacionado con este tema, es un tema que se ve en análisis matemático 1, pero justamente se ve al final de la materia y normalmente se ve bastante rápido, por lo tanto por ahí a veces justamente un poco la dificultad inicial es esa. Eh, Ustedes, la mayoría quizás cursó de manera virtual, ¿verdad? Análisis matemático 1, o hay alguien que tuvo la oportunidad de hacerla presencial anteriormente, ¿no? A 2020. ¿Todos la cursaron virtual? Yo sí, profe, la cursé Sí, virtual. yo Sí, yo también. también. Una semana presencial creo que estuvimos nada más. Claro, una semana exactamente. La primera semana 2020. Bueno. ¿Y vieron el tema de series numéricas? Sí. Sí, 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 sí. series, sucesiones que se ve sobre el Sí, final. que se ve en Bien. Ok, la última unidad, profe, por ahí. la última unidad. Bueno, vamos entonces a comenzar con la clase de hoy, con el tema de series de potencia. Entonces, y a manera de resumen, lo que vamos a introducir es justamente la definición que es básicamente una serie de potencias, la noción de intervalo de convergencia. Vamos a ver ahí en esa noción de que eh, la característica que tienen las series de potencias y, y comparando un poco con las series numéricas, que las series de potencias siempre van a converger por lo menos en el centro de la serie de potencias, ¿sí? En cambio, las series numéricas, bueno, podían no ser convergentes. En cambio, las series de potencias, sí, por lo menos vamos a encontrar un valor de x para el cual la serie converge. Ahora vamos a ver eso. Vamos a introducir el concepto de serie de potencias como funciones, la representación de funciones como serie de potencias, el concepto de derivación e integración de serie de potencias y la definición de funciones analíticas. Y bueno, justamente lo que vamos a necesitar para trabajar con este tema es que ustedes tengan en mente eh, básicamente las principales definiciones asociadas eh, a series numéricas y los criterios de convergencia. Acá no estoy queriendo decir que ustedes vayan a recordar todos los criterios de convergencia, pero sí que tengan una idea general de lo que era una serie geométrica, ¿está bien? Y cuándo convergía, el criterio de la divergencia, ¿sí? Los principales criterios, no todos. Bien, entonces, una definición de serie de potencias. Prestemos atención a esto. Entonces, una serie que contiene potencias enteras, fíjense ustedes, no negativas, de x menos x sub 0, ¿sí? Que tiene esta forma, ¿sí? Una sumatoria infinita de una sub n por x menos x sub 0 a la n, y tiene por supuesto este desarrollo, cuando n comienza a variar de 0 a más infinito, se transforma en una suma, y fíjense, eh, básicamente esta suma infinita es un polinomio, se quiere de un polinomio infinito. Eh,
Entonces lo que tenemos de distinto, ¿qué es lo que ven de distinto en esta definición, en esta expresión respecto de una serie numérica? ¿Sí? ¿Qué es lo nuevo que tenemos acá en el término general? ¿No es el x menos x0, profe, que aparece ahí? Claro, justamente, fíjense que lo nuevo es eso. Eh, tenemos dos, si se quiere, dos variaciones importantes. La variación con n, ¿sí? Que se da justamente en el a, en la sub n va a ir cambiando, el exponente, y después tenemos otra cosa, que es la que no varía con n, pero sí varía, que es x, que varía con x. Entonces, ahora vamos a ver qué queremos decir con eso. Entonces, esta es la forma de una serie de potencias de x menos x sub 0. Bueno, recibe justamente el nombre de serie de potencias de x menos x sub 0. Se dice que la serie está centrada, y esto también es nuevo respecto, comparando con el tema de series numéricas, centrada en x sub 0 o que contiene, o que tiene centro x sub 0. Fíjense, x sub 0 es un valor dado, x sub 0 no varía, está bien, es un número real dado. En particular, cuando x sub 0 vale 0, la serie se transforma, bueno, reemplazamos, ¿no es cierto? Si x sub 0 vale 0 en cada uno de los términos, se transforma en esta serie, por supuesto, y se denomina serie de potencias de x. ¿Estamos? ¿Hasta acá alguna consulta? No, profe. Bien. Tengan ustedes presentes, tengan ustedes en mente que esta suma, que es una suma infinita, básicamente es un polinomio, ¿está bien? Y de grado infinito, si se quiere. Esa es la ventaja que tienen, porque justamente los polinomios tienen muchas ventajas, entre ellas, desde el punto de vista del análisis, que podemos derivarlo, que podemos integrarlo, ¿sí? Y si es un polinomio, por supuesto que se puede derivar y se puede integrar infinitamente, se lo sabe. Por eso es que, básicamente, cuando nosotros representamos la solución de una ecuación diferencial, realmente es una ventaja poder hacerlo a partir de una serie numérica. O cuando podemos representar una función en general a partir de una serie, también tenemos varias ventajas desde el punto de vista del análisis. Entonces, como observación, también estar atento a esto, fíjense, se adopta la convención x menos x sub 0 elevado a la 0, eso es igual a 1. Por eso es que en el primer término uno dice, bueno, pero ¿por qué no aparece x menos x sub 0 elevado a la 0? Sí, interviene. ¿Sí? En el segundo término está elevado a la 1, en el tercer término está elevado al cuadrado. Acuérdense que el primer término está asociado al 0, ¿no? Entonces, pero bueno, justamente por convención, x menos x sub 0 es igual a 0, y además x a la 0 es igual a 1, incluso cuando, por ejemplo, x sub 0 vale 0, ¿está bien? Como en este caso, y en particular cuando x igual a 0, ¿sí? En el primer término tendríamos x elevado a la 0, en este caso, y acá x menos x sub 0 a la 0, y eso vale 1 en esta convención que adoptamos para series de potencia. Ustedes saben que cuando trabajamos en las operaciones con números reales, la operación C, en particular 0 a la 0, no está definida. Eso no es cierto que 0 a la 0 sea 1 en el contexto de operaciones con números reales, pero en el contexto de serie de potencia adoptamos la convención, ¿sí? En particular cuando tenemos a sub 0 por x a la 0, ahí ese x a la 0 va a ser 1. Eh, Eso es una convención, si estén atentos a eso, no hemos cambiado nada, simplemente es una convención. Entonces, bueno, convergencia de una serie de potencias. Fíjense ustedes, como dijimos recién, esta serie de potencias de alguna manera varía término a término, con n por supuesto, está bien, la sub n va variando, el exponente también, y además, no ya término a término, sino que en general, para un valor particular de x, vamos a tener, si es que, digamos, por supuesto la serie converge, ese valor de x vamos a tener una suma distinta, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Entonces, al sustituir x en una serie de potencias por algún valor real, se obtiene una serie numérica. ¿Estamos? Y
reemplazamos cualquier número real X, lo que se obtiene es una serie numérica, cuya convergencia se podría analizar con los criterios de convergencia vistos para series numéricas. Por supuesto, ustedes imaginarán que eso es muy poco práctico, porque X puede ser cualquier valor real, y bueno, si reemplazamos por cada valor real sería un trabajo imposible de hacer. Entonces, aún así, la convergencia de una serie de potencias, entonces, depende del valor de X. Además de depender, por supuesto, de la sub n, pero depende del valor de X. Entonces, una serie de potencias converge en un punto X igual a C, si la serie numérica, que se puede decir, no asociada, no vamos a usar esa palabra, si la serie numérica en particular, ¿sí? Sumatoria n igual 0 infinito de A sub n, C por C menos X sub 0 elevado a la n converge. ¿Estamos? Entonces, reitero, una serie de potencias de X menos X sub 0 converge en un punto X igual a C, si la serie numérica, estamos, fíjense que el C se sustituye donde interviene la X, si esa serie numérica converge. Es decir, recordando un poco lo que se vio en análisis 1, siempre que el límite de las sumas parciales, digamos, exista. Recuerden que la convergencia se estudiaba, se planteaba una sucesión, está bien, de sumas parciales, y si el límite existía, entonces bueno, la serie numérica convergía. Entonces, y en caso contrario, se dice que la serie de potencias diverge en X igual a 3. ¿Está bien? Si este límite no existe, entonces la serie de potencias, por supuesto la serie numérica con la cual estamos trabajando también diverge, pero bueno, en particular, además la serie de potencias diverge en X igual a 3. Vamos a la definición entonces de intervalo de convergencia. Se denomina intervalo de convergencia de una serie de potencias de X menos X sub 0 al conjunto de valores reales de X que al sustituirlo, ¿está bien?, en la serie originan una serie numérica convergente. Estamos, porque recién hablábamos de que, bueno, si tenemos una serie de potencias y si sustituimos, digamos, algún valor de X, eso se transforma en esto que es una serie numérica y si el límite existe, entonces converge. Bueno, pero ¿cuántos valores de C hay para los cuales la serie de potencias es convergente? Bueno, esa respuesta, digamos, si es que conocemos el conjunto de valores reales que hacen que nuestra serie de potencias sea convergente, bueno, ese conjunto se denomina intervalo de convergencia. ¿Estamos? Entonces, se denomina intervalo de convergencia una serie de potencias al conjunto de valores reales que, al sustituirlos en la serie numérica, originan una serie numérica convergente. Por supuesto, si tenemos un intervalo que tiene infinitos valores, ¿sí?, reales de X, entonces vamos a obtener infinitas series numéricas convergentes. El centro del intervalo de convergencia es el centro X sub 0 de la serie, hay que estar atento a eso. Este centro tiene que ser el centro del intervalo de convergencia, y la distancia desde el centro X sub 0 a los extremos del intervalo de convergencia se denomina radio de convergencia. Recuerden que el intervalo de convergencia son valores reales, están ubicados sobre la recta real. Algún Profe, intervalo de valores reales. Sí. ¿cómo determinamos este centro? ¿O ya viene dado? El centro viene dado, sí, sí, sí. Ah, Así bien. como, acá está la expresión generalizada, pero el centro sí ya va a ser dado para una serie geométrica. Bien. Vamos a un ejemplo. Ustedes recordarán de series numéricas, quizás, o les quedó la noción de lo que era una serie geométrica, ¿sí? Una serie geométrica de alguna manera tenía esta forma, donde X, no se usaba la letra X porque no variaba, se usaba quizás el símbolo R, ¿sí? Un R a la N, o era un R, era un A sub N por R, por elevado a la N menos 1, quizás. Bueno, eso era una serie geométrica, una serie numérica, ¿sí? Geométrica. Bueno, pero así como tenemos series numéricas geométricas, pues tenemos series de potencias geométricas. Y en este caso, el R, ¿sí?, no es tal, digamos, no es una constante, lo que tiene de diferente respecto de la serie numérica que estamos mencionando. R no es una constante, sino que es X, y X varía. Pero tiene esa forma de serie geométrica
¿sí? Porque tenemos ese r, que es el x, elevado a la n. Entonces, recordando que una serie geométrica numérica era convergente, estamos, cuando el valor absoluto de r era menor a 1, acá lo que nosotros sabemos, justamente utilizando el criterio de convergencia para series numéricas geométricas, sabemos que la serie converge para, en lugar de escribir r, porque tenemos la x, para el valor absoluto de x menor a 1. ¿Estamos? Y diverge, siguiendo el mismo criterio, para el valor absoluto de x mayor o igual a 1. Entonces, por lo tanto, la serie de potencias converge para x en el intervalo menos 1 a 1. Así que cualquier valor real de x que ustedes sustituyan entre menos 1 y 1, ¿sí?, en la base, lo que van a obtener es una serie geométrica. Piensen ustedes, por ejemplo, ¿qué valores tenemos entre menos 1 y 1? Bueno, imaginemos, elijamos el valor 1/2, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, cuando elegimos ese valor y sustituimos en la serie geométrica, se transforma inmediatamente en una serie numérica. Y va a ser entonces, si elegimos el 1/2, va a ser sumatoria n igual a 0 infinito de 1/2 elevado a la n. Entonces, olvidándonos de lo que vimos ahora, supongamos que estamos en análisis 1 viendo series numéricas, y pensemos, analizar la convergencia de la serie numérica sumatoria n igual a 0 infinito de 1/2 elevado a la n. Bueno, rápidamente reconocemos que es una serie geométrica, que el r es 1/2 y que ese 1/2 tiene un valor absoluto menor a 1. Por lo tanto, esa serie es una serie numérica convergente. ¿Estamos? Esa misma noción uno podría utilizarla para todos los números entre reales menos 1 y 1, pero es muy poco práctico, imposible de hacer. Pero lo que sí sabemos entonces es que si para cada valor que sustituimos en x se transforma siempre en una serie geométrica, numérica geométrica, entonces ese x hace las veces de r, entonces generalizando, resulta que esta serie de potencias geométricas converge para valor absoluto de x menor a 1 y diverge para valor absoluto de x mayor o igual a 1. Así que por lo tanto esta serie de potencias converge para todo x en el intervalo abierto, menos 1, 1. Pero ¿qué otra cosa nosotros sabíamos, afortunadamente, de la serie geométrica, de las series numéricas geométricas? Es que era posible conocer su suma. Recuerde que de lo que se había visto de series numéricas, en general nosotros nos conformamos con decir que no era poco, que era mucho ya, si una serie era convergente o no. Pero para el caso de las series geométricas, y en algunos casos a partir de algún tipo de generalización, podíamos obtener la suma, pero era bastante complicado hacerlo en general y muchas veces no se podía. Pero justamente, en el caso de las series geométricas sí se podía conocer la suma, así que recordando un poco, ¿se acuerdan ustedes cómo era la fórmula de la suma de una serie geométrica numérica? Era una suma muy sencilla. La que está abajo, profe. Claro, es justamente la que está La que está abajo, eso. Sí, sí, sí. Era 1 sobre 1 menos r. Y esa era la fórmula de la suma. Claro. En ese caso era cuando empezaba en 0, pero si empieza en 1, en 2, ahí cambia la fórmula, ¿no? Claro, ahí cambiaba, había que Claro, colocar el primer término, ¿sí? claro, sí. Exacto, muy bien. Entonces, esta es la fórmula de, digamos, justamente, de una serie geométrica de potencias, serie de potencias geométricas, ¿sí? Como x es igual a r en el contexto que estábamos comparando, bueno, ahora en lugar en la fórmula de tener x teníamos r. En lugar de tener r tenemos x. Así que, pero ¿qué sucede? Entonces, es decir, para cualquier x en el intervalo menos 1, 1 se verifica que la serie geométrica, sumatoria n igual a 0 infinito, de x a la n, es igual a 1 sobre 1 menos x. Eh, bien. Otro resultado importante que tenemos que lo vuelvo a comentar más adelante, es que la suma de esta serie geométrica es justamente la función racional 1 sobre 1 menos x. Pero no es cierto que esta suma represente esta función para todo x. La representa para aquellos valores de x para los cuales la serie converge, que son los
valores reales de x que pertenecen al intervalo menos 1 a 1. Así que eso lo volvemos a repetir más adelante. La serie geométrica sumatoria igual a 0 infinito de x elevado a la n representa a la función racional 1 sobre 1 menos x, estamos en el intervalo de para las x entre menos 1 y 1. Para las x que están fuera de ese intervalo, como no converge la serie, uno no podría afirmar de que esta serie sea igual a la función. ¿Estamos? Ahora lo volvemos a repetir más adelante. Presentamos un teorema sobre el intervalo de convergencia, ¿sí? Entonces, para una serie de potencias de x menos x sub 0, se verifica exactamente una de las siguientes condiciones, algo de lo que yo les comentaba al comienzo. La serie converge solo en el número de x igual a x sub 0, o sea, la serie solo converge en el centro, en cuyo caso el radio de convergencia, que recuerden ustedes que era la distancia entre el centro y los bordes del intervalo, esa distancia por supuesto es cero, ¿sí? Porque tenemos un solo número en el intervalo. La serie converge absolutamente para todo número real x. Esa es otra posibilidad. Recuerden ustedes, decimos que para una serie de potencias de x menos x sub 0, se verifica exactamente una de estas condiciones. O bien la serie converge en el número x igual a x sub 0, en cuyo caso r igual a 0, o bien la serie converge absolutamente para todo número real x, y en este caso, bueno, ¿cuál es el radio de convergencia? Si es para todo número real, tenemos el intervalo menos infinito a infinito, así que la distancia entre x sub 0 y, digamos, el borde del intervalo en este caso, sería infinita. O bien, la serie converge absolutamente para valores de x en un intervalo finito, ¿está bien? Estamos que está dado por x sub 0 menos r, ¿está bien? Es decir, el centro menos el radio de convergencia, es el extremo inferior. X sub 0 más el radio de convergencia, es el centro más el radio de convergencia, es el extremo superior del intervalo, con r, por supuesto, mayor a 0, tiene que ser siempre. Y diverge, en caso de que converja absolutamente para valores de x en un intervalo finito, la serie diverge para los valores de x que están fuera del intervalo. ¿Estamos? Es decir, para valores de x en el intervalo menos infinito, x sub 0 menos r, unión x sub 0 más r a más infinito. ¿Qué sucede específicamente en el borde, en los extremos del intervalo finito? La serie puede converger absolutamente o converger condicionalmente o bien divergir. ¿Recuerdan ustedes la noción de convergencia absoluta y convergencia condicional? Si bien acá no vamos a explorar tanto eso, pero a manera de pregunta, ¿recuerdan más o menos eso? Buena pregunta, profe. Claro, ¿recuerdan la noción de convergencia absoluta para una serie numérica? No, Ah, ¿ese era con valor absoluto? no. ¿Con un valor absoluto no? Claro, claro. Una Claro, serie, no. pensando en las series numéricas, pero la noción para serie de potencia es exactamente la misma. Para el caso de la serie numérica, si nosotros tomábamos la serie de valores absolutos, ¿está bien? Y a partir de algún criterio verificábamos que la serie era convergente, entonces decíamos que la serie era absolutamente convergente y por lo tanto, por teorema, también la serie, digamos, original si se puede decir, la que no tiene valor absoluto, barra de valor absoluto, esa serie también converge, ¿sí? Es decir, convergencia absoluta implica convergencia de la serie. Y la convergencia condicional era cuando nuestra serie convergía, pero la serie de valores absolutos no era convergente. Eso era convergencia condicional. Es un poco para recordar un poco y ver lo que nos están diciendo estos conceptos. Así que reitero entonces, para una serie de potencias de x menos x sub 0, que se verifique exactamente una de las siguientes condiciones. O bien la serie converge en el centro, o bien converge absolutamente para todo número real, o bien converge absolutamente para valores de x en un intervalo finito. ¿Estamos? Entonces, como observación, ¿qué podemos decir? Toda serie de potencias converge al menos para el centro, para x igual a x sub 0. ¿Sí? No va a suceder de que tengamos una serie de potencias de x o serie de potencias de x menos x sub 0 que no tengan, digamos, que no tenga ningún valor real de x para cuando converge. Al menos
converge en el centro. ¿Estamos? Eso es lo que tiene también de distinto, entre otras cosas, respecto de las series numéricas. ¿Va quedando más o menos claro? Sí, profe, sí, va. Hay que ir estudiándolo, mirándolo así con muchísimo cuidado. Este es un tema que hay que tomarlo con tiempo, y por eso, más allá de que tienen la evaluación el jueves, vayan leyendo, vayan comenzando si pueden, hacer los ejercicios del práctico. Intervalo de convergencia. Seguimos entonces con otro teorema. Porque bueno, uno tiene la pregunta, bueno, pero ¿cómo hago para saber si una serie de potencias es convergente? Bueno, ¿y en qué intervalo converge? Que es la otra pregunta. Fíjense que ahora la pregunta es un poco más amplia que la pregunta que nos hacíamos para series numéricas. Para series numéricas queríamos saber en general si era posible conocer la suma, bueno, en pocos casos se podía, pero además queríamos saber algo muy importante, que era si era convergente o no era convergente. ¿Estamos? Ahora, para el caso digamos, de la serie de potencias, lo que nosotros queremos saber respecto de la convergencia es si la serie es convergente y además para qué valores es convergente. Porque por lo menos nosotros, digamos, como mínimo sabemos de que la serie de potencias converge en el centro. Pero queremos saber si además de converger en el centro, converge para algún intervalo finito o algún intervalo infinito. Entonces, para saber eso, tenemos un criterio bajo ciertas condiciones. Entonces, dada la serie de potencias eh, de x menos x sub 0, si para n grande, digamos, los coeficientes a sub n no se anulan y no se hacen cero, y además satisfacen lo que nos indica este límite, es decir, que el límite para n tendiendo a infinito del cociente entre a sub n más 1 sobre a sub n, del valor absoluto de ese cociente, es si eso es igual a L, y L es un valor entre 0 e infinito. Acá algunos de ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿cómo igual a L si es un número real a infinito? Bueno, la bibliografía asociada a serie de potencias se permite estas cosas que posiblemente en el contexto de análisis matemático 1 y 2 y, y en el contexto de álgebra quizás eso no estaba permitido, pero en este contexto se suele usar como notación. Entonces, y posiblemente para serie numérica también lo habrán visto. El radio de convergencia de la serie, ¿sí? Nosotros calculamos este límite, ¿sí? Y rápidamente decimos que el radio de convergencia de la serie es R igual a 1 sobre el valor que nos dio el límite. ¿Estamos? Si ese límite nos dio un número real, bueno, no hay ningún problema desde el punto de vista, si se quiere, algebraico de plantear este cociente. Pero resulta que si R es igual a infinito, se hace la aclaración, digamos, porque no estamos definiendo la operación 1 dividido infinito, porque eso no está definido en el conjunto de los reales aún trabajando en serie. Pero se define si en el caso de que L, el límite de 0, el radio de convergencia, estamos, va a ser infinito. Y en caso de que L nos dé infinito, de nuevo, no es que estemos definiendo la operación 1 sobre infinito, sino que estamos diciendo que si este límite no existe, digamos que es infinito, el radio de convergencia va a ser cero. Cuidado que cuando dije que no existe, es un tipo de no existencia de alguna manera infinito. Digamos que le corresponde el símbolo de infinito. ¿Sí? Si es otro tipo de no existencia, por oscilación o alguna de esas cuestiones, eso no va a caer dentro de lo que nos dice este teorema, pero bueno, de cualquier manera, quédense tranquilos que lo que estamos trabajando nosotros en general, se van a poder aplicar Profe, este criterio. Sí. buenas. Hola. ¿Sabe qué? Entonces, si ahí el L nos da infinito, podemos Sí. pensar que la serie converge en x0. Si L da infinito, el radio justamente es cero y converge justamente solo en el centro. Sí, perfecto. Sí, sí. Ah, bien. Ahí si nos da que el radio es infinito, entonces converge para todo x. Para todo X, incluyendo el centro, por supuesto. Ah, bien. Exacto. Siempre Bueno, resolviendo este límite nomás, profe. claro, al menos para los ejercicios que estamos trabajando nosotros en el práctico, digamos, porque fíjense ustedes que tenemos para n grande y que los cocientes no se anulen, y que suceda esto de que el límite de alguna manera o bien es un número real o bien no existe bajo el símbolo de infinito. Este, digamos.
y que le corresponde ese tipo de símbolo. Si no, habría que aplicar otro tipo de criterios. Pero hasta lo que nosotros necesitamos y por la bibliografía que vamos a usar, con este criterio está. Pero sepan que no es lo único que hay, digamos. ¿Y siempre, profe, va a pasar esto, que nos dé L igual 0 o L igual infinito? En el práctico sí, pero Ah, no va a ser cierto siempre. bien. Bueno, como observaciones, lo que decía el compañero recién, si L es igual a 0 y R igual a infinito, un radio de convergencia infinito, la serie converge absolutamente para toda X. Si, si L es igual a infinito y R igual a 0, es decir, que el radio de convergencia es 0, y la serie converge solo en X, acá hay que agregar, hay que cambiar esto, porque no es solo en el 0, sino que converge solo en X sub 0, ¿sí? Así que cuando lo suba al radio lo voy a cambiar. ¿Sí? Porque solo converge en el centro si el radio de convergencia es 0. En particular, si tuviéramos una serie de hipótesis centrada en el 0, sería esto, pero en este caso pero no es en el centro. Y bueno, si L es un número real, mayor a 0, si L es un número real mayor a 0, entonces el radio de convergencia 1 sobre L, y la serie converge absolutamente, estamos para todos los X que estén, digamos, para el valor absoluto de X menos X 0 menor a R. ¿Estamos? Y que es un intervalo finito, y diverge para todos los X que estén fuera de ese intervalo. Y reiteramos un poco la convergencia en los extremos del intervalo finito, es decir, en los puntos de X igual a más menos R, siempre que X igual a más menos R estemos trabajando, esto es X igual a X sub 0 más menos R, hay que corregir esta cosa. Los bordes del intervalo requieren un análisis por separado. ¿Estamos? Así que este es el teorema que vamos a utilizar al menos para la mayor parte de las aplicaciones en el práctico. Cuando les pida analizar la convergencia, eh, van a poder usar este teorema, que da la respuesta de para qué intervalo converge. Nos ayuda a determinar digamos, esa pregunta, a responder esa pregunta. Eh, bien, hasta acá alguna pregunta que quisieran hacer, algo más. No, profe. Bien. Vamos con un ejemplo, bueno, de aplicación del teorema que vimos recién. Hallar el intervalo de convergencia de la serie de potencias x-1 elevado a la n sobre n. Bien. Bueno, tenemos una serie de potencias, entonces nos pregunta justamente cuál es el intervalo de convergencia. Aplicamos el teorema. Fíjense ustedes que cuando planteamos el límite, nos queda el límite para n tendiendo más a infinito, según la fórmula, del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Se plantea el límite para n tendiendo más a infinito, más infinito, y fíjense que lo que nos queda en el numerador solo se toma esta vez en el a sub n, ¿sí? No vamos a... ¿sí? Eso para que quede claro. ¿Cuál es el a sub n en el término general? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es? ¿Cómo podemos reconocer el a sub n? Pensando que tenemos una serie de esta forma. Fíjense que la sub n está multiplicando a la potencia de x. Ah, claro, Uno sería sobre 1 N. sobre n. Sí. 1 sobre n, exacto. Eso es muy importante, digamos, porque si no, este criterio va a fallar. No es que no se pueda, ¿sí? Pero cambia el análisis, ¿sí? Cambia lo que tenemos acá. ¿Sí? Cambia ligeramente. Porque se transforma. Ahora, pero bueno, vamos a lo que nos interesa en este caso. Entonces reconocemos que a sub n es 1 sobre n. Entonces sustituimos en el denominador a sub n, que es 1 sobre n, y en el numerador, bueno, a sub n más 1, vamos a tener 1 sobre el n menos 1. No, esto es 1 sobre n menos 1. No, esto es, disculpen, es 1 sobre n más 1. ¿Ah? Porque es 1 sobre n y se le suma 1. Esto hay que corregirlo también. De cualquier manera, el valor no nos va a cambiar. El valor del límite, eso va a ser 1 y, digamos, ¿cómo podemos resolver este límite? Bueno, recuerden ustedes que
si tenemos este cociente, bueno, 1 sobre n menos 1 y el 1 sobre n que está en el denominador, el n que está en el denominador del denominador pasa a estar en el numerador. Así que en definitiva esta expresión es el límite cuando n tiende a más infinito de n sobre n sobre n menos 1 que hay que corregirle, que es n más 1. Bueno. Ese límite da 1 justamente porque, bueno, sacamos factor común, numerador y denominador, y ahí se verifica que da 1. Y bueno, el R, que es 1 sobre L, ¿saben? Es 1, ese es el radio de convergencia. Entonces la serie converge, de acuerdo al teorema, absolutamente, para el intervalo, está bien, que está dado por el valor absoluto de x menos 1 menor a 1. Ese intervalo y diverge si el valor absoluto de x menos 1 es mayor a 1. ¿Cómo nos damos cuenta que el intervalo está dado por esta expresión, por esta desigualdad? Valor absoluto de x menos 1 menor a 1. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, el centro de nuestra serie de potencias es el 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir? La serie converge, está bien, en el centro, que es el 1, y convergen en 1 más r, que es 1, y en 1 menos r, ¿está bien? Que es 0. Entonces, esa desigualdad, ahora, lo que quiero decir es lo siguiente. La desigualdad valor absoluto de x menos 1 menor a 1, bueno, ahí por propiedad del mayor, ustedes saben que eso es cierto. Sí, solo sí. Bueno, el 1 es un número real mayor a 0, por eso se puede aplicar la propiedad, perdón, del menor, ¿no? Por propiedad del menor nos va a quedar, ¿cómo nos va a quedar eso? Que x menos 1 es menor a 1 y a su vez todo eso es mayor a menos 1. Cuando se resuelve esta desigualdad, el 1 pasa sumando, está bien, del lado derecho, va a quedar 2 y del lado izquierdo nos va a quedar 0. ¿Estamos? Entonces, como el centro, yo les decía que el centro es el 1, bueno, ¿cómo me doy cuenta de cuál es el centro? Porque miramos la fórmula, ¿sí? Es una serie de potencia de la forma a sub n por x menos x sub 0 a la n, entonces, y x sub 0 es el centro. Entonces, en este caso el centro es 1, eso ya está dado. Entonces, de acuerdo a nuestro teorema, está bien, el radio de convergencia de la serie, como el límite dio 1, es 1 sobre L, que es 1. R es la distancia entre el centro, que en este caso es 1, ¿está bien? Y los bordes del intervalo. Entonces, si el centro es 1, ¿está bien? Nosotros podemos decir que el borde inferior es 1 menos 1, ¿está bien? Y el borde superior, el extremo superior, es 1 más el radio convergente. ¿Se entiende? Entonces, tomo el centro y le resto 1, eso me da 0. Tomo el centro y le sumo 1, eso me da 2. O sea que el intervalo, está bien, donde está garantizado que la serie converge, es el intervalo abierto 0,2. Es un poco lo que... Y ese intervalo abierto 0,2 desde el punto de vista de las desigualdades, se transforma en esta desigualdad simultánea, y si lo queremos expresar como distancia, como valor absoluto, lo podemos expresar de esta manera: valor absoluto de x menos 1 menor a 1. Son todas formas equivalentes, pero recuerden entonces que el centro es 1. A nosotros en general lo que nos resulta más visible, ¿sí? Sobre todo porque pensamos en un dominio de convergencia y demás, es expresarlo en notación de intervalo. Bien, entonces, como el radio de convergencia es 1, la serie converge absolutamente si, digamos, el valor absoluto de x menos 1 es menor a 1, es decir, si lo interpretamos en términos de distancia para todo x que cumpla la condición de su distancia entre x y el 1 sea menor a 1. Y diverge si el valor absoluto de x menos 1 es mayor a 1. En particular, ¿por qué es que escribí esto? Un poco para entender lo que estamos haciendo con la desigualdad de valor absoluto, pero el otro es para saber
¿Por qué vamos a trabajar? Dice, en particular si x igual a 0. Bueno, porque queremos ver lo que pasa en los extremos del intervalo. Queremos saber si convergen el 0 y convergen el 2. ¿Sí? Y ahora queda un poco más claro por qué vamos a analizar el 0 y el 2, porque los extremos del intervalo son el 0 y el 2, y el centro que está en el centro que es el 1. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Pregunten si no queda claro, no hay ningún problema. O sea, Mm, profe, siempre que analicemos la convergencia de la serie, tenemos que analizar los extremos del intervalo, ¿no? Siempre. Claro, exacto, sí. Ah, bien. Hay que analizarlos por separado, porque nuestro teorema solo digamos, nos ayuda a determinar eh, el radio de convergencia. ¿Estamos? Y entonces nos dice que el radio es infinito, y bueno, por supuesto, si tenemos un radio infinito, no vamos a ver lo que pasa en los infinitos. Eso no se va a hacer. Pero si tenemos un intervalo finito, nosotros necesitamos ver qué es lo que sucede en el borde del intervalo, en los bordes del intervalo. Sabemos por teorema que eh, esta serie converge en el intervalo que está dado por el valor absoluto de x menos 1 menor a 1. O bien, eh, el intervalo 0,2, abierto. Ahora, ¿qué pasa en los bordes del intervalo? Hay que hacerlo por separado. Cuando queremos hacer ese análisis en los bordes del intervalo, tenemos que saber cuáles son los bordes. Si nosotros, por ejemplo, hubiésemos tenido nuestra serie centrada en el 0, no habría mayor dificultad porque el centro sería 0, el 0, y digamos 0 más por ejemplo, si fuera 1 el radio de convergencia, tendríamos el intervalo menos 1, 1, ¿está bien? Porque 0, 0 más 1, o sea, el centro más 1 sería 1, y el centro menos 1 sería menos 1. Sería el intervalo menos 1, menos 1, 1, con centro en 0. Pero acá, fíjense que el centro está, según presenta el enunciado, en el 1. Así que bueno, ahora vamos a analizar lo que sucede en los extremos del intervalo. Entonces, si x igual a 0, lo que se hace es, se sustituye el valor x igual a 0 en la expresión, en el término general de la serie, y nos va a quedar, fíjense, 0 menos 1, esto es menos 1. Nos queda la serie numérica, sumatoria en igual a 0 infinito de menos 1 a la n sobre n, que es convergente. Bueno, ¿por qué es convergente esta serie numérica? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, recordando un poco de análisis 1, la serie de valores absolutos, en este caso, es esta serie armónica, que va a diverger, pero esta serie alternante, y por el criterio de series alternantes, se puede demostrar, ¿sí?, que es convergente. Y si x igual a 2, se tiene la serie numérica, si es 2, me queda 2 menos 1, 1 elevado a la n sobre n, 1 a la n, el n no afecta para nada el 1, así que me queda la serie 1 sobre n, que es la serie armónica, que es divergente. Así que resumiendo, a lo fin de lo que queríamos determinar, que era el comportamiento de convergencia de la serie en los bordes del intervalo, resulta que en el 0 en particular, la serie es convergente. ¿Sí? Queda como ejercicio, aunque no lo pregunta el ejercicio, si es condicionalmente convergente. Y si x igual a 2, la serie numérica es divergente. Por lo tanto, la serie de potencias es convergente en el 0 y es divergente en el 2. Resumiendo, el intervalo de convergencia de la serie de potencias es el intervalo 0, 2. Y bueno, yo dije que queda como ejercicio. En realidad, en el 0, la serie es condicionalmente convergente, porque cuando toman la serie de valor absoluto, les va a quedar la serie armónica, que es divergente. Así que, bueno, el intervalo de convergencia de la serie de potencia es 0, 2, con el cuidado de que en el 0 es condicionalmente convergente, y para todo número en intervalo abierto 0, 2 es absolutamente convergente. Bien. profe, el radio de convergencia siempre lo vamos a determinar así, 1 sobre L. Si lo hacemos a partir del cálculo de este límite, sí. Siempre es 1 sobre L, siempre que L sea un número real, y si no es un número, digamos, un número real distinto de 0, si es 0, L igual a infinito, y si el límite es infinito, el L va a ser 0, en cuyo caso solo converge en el centro. O sea que si, peor de los casos, que L igual a 0, directamente ya determinamos que R es igual a infinito.
Si L igual a 0, está bien el radio de convergencia es infinito, o sea, converge para todo X. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, pero Profe, yo me perdí un poco por qué la serie cuando x igual a 2 es divergente. Cuando X igual a 2 es divergente. Bueno, porque en este caso, cuando X igual a 2, lo que va a suceder es que... voy a borrar esto. Bueno, cuando X igual a 2, queda desprolijo, pero bueno, no al 0, infinito. Bueno, nuestra serie era la serie de potencias x menos 1 elevado, en paréntesis, a la n sobre n. Entonces, esto es una serie de potencias. Entonces, si x es igual a... ¿Vos me pusiste la pregunta sobre el 0 o sobre el 2? No recuerdo. ¿Sobre el 2 era? Sobre el 2, claro, no entendí por qué queda Claro. divergente. Si x igual a 2, entonces se tiene la serie de potencias que se transforma en una serie numérica. ¿Sabes? Sustituimos el 2, ¿está bien? 2 menos 1, eso es 1. Y el 1 quedaría la n. Pero bueno, el 1 de la n sigue siendo 1. Entonces se transforma en la serie armónica, que es una serie es divergente. ¿Está bien? ¿Por qué la serie armónica es divergente? Bueno, porque justamente, entre otras características, que es una serie P, digamos, ese P vale 1, entonces por eso es una serie divergente. Profe, Y pero se puede ver ahí también la serie por em, viendo aquí está elevado la n abajo o no? Creo ¿cómo, que también se perdón? ponía. Creo que también que había un criterio que decía que si está elevado abajo la n algo, Claro, lo que no decía tiene que recién ver. justamente, Claro, sí, eso, sí. eso. Claro, eso. La serie armónica es una serie P y el P Eso, vale sí. 1. Sí, sí, sí. No sé si le llamaron series P o le dieron otro nombre en análisis 1. No Ah, recuerdo. ahí me di cuenta, claro, sí. Serio, Eso, la el n SAR, va aumentando. sí. Que divergen, se va infinito, claro. La integral creo que por Claro. ahí estaba. Por ahí, sí. Claro, hay varias maneras de analizarlo, sí. Sí, sí. Pero Pero bueno, eh, con series P se puede sacar viendo el con series exponente. P, claro, sí, Sí, como el el P exponente. en este caso vale 1, entonces por eso es que diverge. Esa es una de las maneras. Bien. Entonces esta serie numérica es divergente, bueno, pero ¿qué era esa serie numérica? Era nuestra serie de potencias evaluada en particular cuando x igual a 2. Y era justamente el valor de x para el cual queríamos saber si la serie de potencias convergía o no. O sea que en x igual a 2, como la serie numérica diverge, la serie de potencias diverge cuando x igual a 2. Eh, entonces, eso sería un poco la justificación. Vamos entonces a... Continuamos. Bueno, quedó un poquito más claro. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta? Yo no tengo ningún problema. Y en el cero, la serie alternada, esta serie alternada sí converge. Eh, seguimos entonces. Dada una serie de potencias, o sea, serie de potencias como funciones, dada una serie de potencias de x menor que sub 0, para cada valor de x en su intervalo de convergencia, se tiene que la serie converge a un número. ¿Sí? Y nosotros, por ejemplo, para esta serie que vimos recién, la serie numérica, perdón, esta serie de potencias, converge en el intervalo 0, semiabierto 0, 2. Entonces, para cada valor de x en su intervalo de convergencia, la serie converge a un número, o sea, esa suma da un número, aunque por ahí no lo podemos saber.
Por esta razón, una serie de potencia es en sí misma una función, ¿sí? Cuyo dominio es su intervalo de convergencia. Bueno, pero ¿por qué es una función? ¿Cuál era la definición de función? ¿Sí? Eh, ¿Cuáles eran las condiciones que se tenían que cumplir para que una relación entre conjuntos, ¿sí?, sean de números reales, sea una función? ¿Se acuerdan ustedes? Era que para cada valor de x tenías asociado un valor de y que un solo valor de x no podía tener dos valores de y asociados. Exactamente, muy bien. Son las condiciones de existencia y unicidad, ¿sí? Cada valor del dominio tiene que tener imagen, ¿sí? Y esa imagen tiene que ser única. Y bueno, eso sucede, porque fíjense que para el caso de series, para cada x en el intervalo de convergencia, que podemos denominar dominio de convergencia, se define, queda definido el elemento correspondiente en la imagen de la función, ¿sí?, que es el valor f de x como la suma de la serie. ¿Estamos? Entonces, para cada valor de x que sustituimos, ¿sí?, si bien a veces no podemos conocer cuál es el valor de la suma, sabemos que esa suma como valor es único. Por lo tanto, podemos conceptualizar una serie de potencias como una función. ¿Estamos? Entonces, y acá interviene justamente un f de x igual a la sumatoria infinita. Entonces, una serie de potencias de x menos x sub 0 efectivamente es una función. Una función de x, bueno, porque la variable es x. Recuerden ustedes que en esta forma general, bien nosotros podemos usar la variable t, este, la variable w, digamos la letra que ustedes consideran mejor. Lo que pasa es que a los fines de convenciones y demás, lo que está en los libros es la letra X, pero bien se puede usar otra letra. Siempre que seamos consistentes con todos los enunciados, definiciones y teoremas. Como observación, toda serie de potencias de la forma sumatoria igual a infinito sub n por x menos x sobre la n es una función de la variable x. Es lo que dijimos recién. Toda serie de potencias dada de esta forma es una función. Y es función de la variable x porque justamente el símbolo que estamos usando, ¿está bien?, es la x. Si no, sería la y o la variable que corresponde. Ahora, vamos a otra cuestión, digamos, que está relacionada, que también es muy importante, que es la representación de funciones mediante serie de potencias. Y voy a saltear un poco lo que tenemos escrito acá. Si bien toda serie de potencia es una función dada de esta forma, es una función de la variable x, nosotros salteamos un poquito, no todas las funciones tienen representación en serie de potencia. No es cierto que toda función se pueda representar a partir de una serie de potencias. Pero sí es cierto que toda serie de potencias, está bien, es una función de x. Entonces, con frecuencia es posible expresar una función f conocida o dada, por ejemplo, la función exponencial a de la x, o la función trigonométrica seno de x. Con frecuencia es posible expresar esas funciones como la suma de una serie de potencias en algún intervalo. Entonces, en esos casos, puede afirmarse que la serie es una representación de la función f en serie de potencias en el intervalo. Y a manera de ejemplo, nosotros vimos que para los valores de x reales entre menos 1 y 1, se verifica que la serie geométrica, sumatoria en igual cero infinito de x elevado a la n, es igual a 1 sobre 1 menos x. Eso lo trabajamos al comienzo, recuerdan, que era el ejemplo que habíamos visto sobre la serie geométrica. Entonces, eh, hemos visto entonces esa cuestión. Así que para x perteneciente al intervalo abierto menos 1, 1, se verifica que la serie geométrica es igual a la función racional 1 sobre 1 menos x. Es decir, f de x, una función de igual a 1 sobre 1 menos x. Sabemos que la función racional 1 sobre 1 menos x es una función de x, que está definida. ¿Para qué valores de x está definida esta función? 1 sobre 1 menos x. La función, ¿eh? Para todos los reales menos el 1, profe. Perfecto, perfecto. A todos los reales menos el 1. Pero, como función igualada a, digamos, a una serie de potencias, que es la serie geométrica que la representa, esta igualdad es verdadera solamente para todos los x para los cuales la serie converge. Por lo tanto, esta igualdad, ¿sí? Es decir, que la función 1 sobre 1 menos x está representada por esta serie de potencias, es verdadero
para valor absoluto de x menor a 1, o sea, es ¿sí? el intervalo de convergencia de la serie de potencias. ¿Estamos? Por lo tanto, entonces la función racional f de x igual a 1 sobre 1 menos x tiene una representación en serie de potencias centrada en el cero, fíjense que el centro es cero, para los x pertenecientes a menos 1, 1. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si nosotros podríamos de alguna manera obtener digamos, el valor de la suma, si no fuera esta función, porque por este caso sí se puede hacer, si fuera otra serie de potencias, entonces es cierto que la suma converge al valor de la función para todos los x entre menos 1 y 1. En este caso particular sí se puede conocer la suma, y la suma es esta fórmula. ¿Estamos? Y entonces esta igualdad se cumple, reitero, para todo x en el intervalo de convergencia, que está dado por la desigualdad valor absoluto de x menor a 1. Entonces, la función racional tiene una representación en serie de potencias centrada en el cero para todo x en el intervalo abierto menos 1. Para los x que están fuera de ese intervalo, no podemos hacer esa afirmación. Es decir, esa serie no va a representar de ninguna manera a esa función racional para los x que están fuera del intervalo menos 1. Entonces, como observación, lo que repitiendo un poco, no todas las funciones van a tener representación en serie de potencias. Bueno, derivación e integración de serie de potencias. ¿Alguna pregunta que quisiera hacer sobre esta idea? No, profe. En la clase siguiente nosotros vamos a avanzar un poco más cuando veamos series de Taylor y algunos teoremas relacionados, y vamos a ver las condiciones bajo las cuales una función, ¿sí?, tiene representación en serie de potencias. Eso lo vamos a ver la clase siguiente. Afortunadamente, las funciones elementales en general, y las funciones polinómicas, las funciones con las cuales nosotros trabajamos en el curso, en general todas ellas tienen representación de serie de potencia para algún intervalo de valores reales, ¿sí? No sobre la recta real, no sobre toda la recta real, pero sí al menos para su dominio. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más la clase que viene. Entonces, bueno, justamente como la serie de potencias son polinomios infinitos, uno tiene la noción intuitiva de que, bueno, como todo polinomio se puede derivar e integrar. Eso sí es cierto, lo garantiza el siguiente teorema. Entonces, si la serie de potencias de x menos x sub 0 tiene un radio de convergencia positivo, entonces la función f es derivable digamos, en su intervalo de convergencia. Estamos dado por la desigualdad por el absoluto de x menos x sub 0 menor a r, y al derivar término a término, se obtiene la serie de potencias de la derivada. Y fíjense qué fácil que es la expresión de la serie de potencias de la derivada, porque lo único que se hace es, como es un polinomio, ¿sí?, se le resta 1 al exponente, generalizado, acá por eso n-1, y el n, ese exponente general, baja como factor adelante de a sub n. Así que esa es la fórmula de la derivada de nuestra serie de potencias, ¿sí? Y esta serie de potencias, que es la derivada de la serie original, converge en el mismo intervalo de convergencia que el que tiene asociado la función f. ¿Qué es lo que ven de distinto entre la serie para la derivada y la serie para la función? Además del exponente. ¿Alguna otra cosa distinta? Lo de la derivada para mí es distinto, ¿o no? ¿Puede ser? No. ¿Alguna otra cosa distinta que ven, a ver, en la sumatoria? ¿Que se le agrega la constante, profe? Claro, Ah, el n. sí. No lo quiero decir, pero lo estoy señalando. Sí, claro, que el n comienza en el 1. ¿Por qué Mm. creen, ¿por qué creen que comienza en el 1? A ver si miramos un poco la forma. Si comienza en el 0 o a la No tiene n0. solución. Claro, sí, No, sí, sí, sí. ¿no A es por el ver, exponente? es por el exponente, claro. Si n comenzara en 0, ya no tendríamos una serie de potencias, porque tendríamos un exponente 0 menos 1, y el exponente a la menos 1, si bien es entero, es un entero, Invierte. claro, es un entero negativo,
no es, deja de ser, deja de cumplir con la definición de potencia entera. Ya no es un polinomio. Así que por eso necesitamos, cuando pasan estas cosas, como en el caso para la fórmula de derivada, es que el, el índice comience en 1. Por eso 1 menos 1, 0 y ahí. Y después, para... Creo que alguien quería entrar y no se nos va. Profe, pero en este caso que haya una derivada en la función también sería nuevo, ¿no? Se podría decir, ¿no? ¿O no? Sí, claro, nuevo, sí, porque ahora, La nuevo derivada, respecto a lo que hemos visto, sí, la claro, función derivada, lo importante es que la función derivada también es una serie, ¿sí? claro. Y Porque, o sea, hoy, eso nunca lo vimos. O sea, en serie claro, no exactamente, eso vimos. no lo Claro, hemos visto, claro, claro, porque sí, sí. cuando trabajamos con series numéricas, eh, nosotros no planteamos la idea de derivada de serie numérica, porque bueno, básicamente eso no se podía hacer, porque la serie numérica no es una función de x. ¿Sí? La serie numérica en todo caso depende del valor de n, pero no se plantea ese tipo de derivada, porque no Claro. son funciones de... Me parecía como raro ver una derivada en una Claro, serie. Sí, exacto. Y, y bueno, esa es la fórmula para la derivada. Después tenemos, si nosotros integramos término a término, la serie de potencias, tenemos la serie de potencias de la integral. ¿Sí? Como es un polinomio, se integra término a término. Fíjense que justamente al ser un polinomio y n un exponente entero, se le suma 1 y se aplica esa regla que veíamos para las integrales indefinidas, y ese mismo exponente pasa dividiendo, ¿sabes? A la sub n acá está repetido, acá le vamos a sacar 1, lo voy a corregir después. Entonces n más 1 pasa dividiendo. Eh, y acá no hay ningún inconveniente con el comienzo en el 0, porque digamos, básicamente tenemos 0 más 1 y no se genera ningún inconveniente. Y después se le suma, ¿no es cierto?, una constante c que está asociada a la integración indefinida. Si uno dice, bueno, pero no podemos hacer arrancar este índice en el menos 1, bueno, no, porque el n arranca en el 0. No tenemos un coeficiente para la serie original, no hay un coeficiente a sub menos 1, y comienzan en el 0. Bien. Esa es una de las maneras de verlo, ¿sí? Puede haber otra manera. Y por otro lado, la serie de potencias para la integral de la función converge en el mismo intervalo de convergencia que tiene asociada la función f. Vamos a aplicar entonces el teorema de derivada, de serie de potencias. Entonces, como ejemplo, partiendo de la representación en serie de potencias para la función f de x igual a 1 sobre 1 menos x, hallar una representación en serie de potencias para la función g de x igual a 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Bueno, como solución, lo que se tiene es que nuestra función 1 sobre 1 menos x tiene una representación en serie de potencias a partir de la serie geométrica, tener igual 0 infinito de x a la n. Eso lo habíamos visto. Esa suma, cuando se desarrolla para algunos términos, fíjese que tiene esta forma, 1 más x. Bueno, la serie geométrica converge, está bien, para los valores de x entre menos 1 y 1. ¿Está bien? Así que es cierto, esto repetimos un poco lo que dijimos. Sabemos que nuestra función f de x igual a 1 sobre 1 menos x es igual a otra función que está dada a partir de una serie de potencias, pero que converge solo para los valores de x entre menos 1 y 1. Esta igualdad se cumple para este intervalo. Entonces, como g de x, si nosotros miramos la función f, resulta ser que g es la derivada. ¿Está bien? Entonces, como g de x es la derivada de la función f, al derivar término a término el desarrollo en serie de f, se tiene esta igualdad. Es decir, nosotros f', digamos la derivada de f, la derivada de 1 sobre 1 menos x, está bien, es 1 sobre 1 menos x al cuadrado, que bueno, justamente la expresión que estábamos, es la expresión para la función g. Y bueno, derivamos esta suma. Fíjense que la derivada de 1, bueno, es 0, la derivada de x es 1, la derivada de x al cuadrado es 2,
y así. La derivada de x a la cuarta es 4x al cubo, y en general la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Bueno, pero nosotros podemos generalizar, obtuvimos el término general de la serie. Entonces, bueno, y esa serie comienza cuando n es igual a 1, así que básicamente esta serie de potencia se puede representar como la serie sumatoria de n igual a 1 a infinito de n por x a la n menos 1, y converge en el mismo intervalo de convergencia. Ahora, por otro lado, sin hacer este procedimiento de derivar término a término, no hace falta. Nosotros, de manera similar, a partir de la fórmula que nos da el teorema, se puede aplicar de forma directa la fórmula dada, y así directamente escribimos que la derivada, ¿sí? Tomamos esta expresión, se le resta 1 al exponente, y ese exponente n baja como factor adelante de la x, ¿está bien? Y la derivada de nuestra función f de x es igual a 1 sobre x al cuadrado, que es la función g, es decir, es igual a esta serie infinita de potencia infinita que converge para los valores de x entre menos 1 y 1. ¿Está? Entonces, volviendo al enunciado, una representación en serie de potencias para la función g, que es 1 sobre 1 menos x elevado al cuadrado, es esta expresión. ¿Sí? ¿Quedó más o menos clara la idea? Profe, ¿y en qué momento se aplica lo de la derivada? La derivada, y bueno, lo aplicamos en este paso, o está aplicado también en este paso. No, En pero este- yo digo, o sea, ¿en qué momento? ¿Para qué lo queremos analizar, digamos? O sea, con derivada. Nosotros, bueno, lo que vamos a hacer más adelante, esto en la tercera clase, en la clase que viene, vamos a presentar un método para resolver ecuaciones diferenciales a partir de serie de potencias. Entonces, lo que establecemos nosotros, que bajo determinadas condiciones, hay un teorema que dice que si los coeficientes son funciones analíticas, entonces, para una ecuación homogénea, eh, la, digamos, la ecuación diferencial tiene dos soluciones linealmente independientes dadas a partir de series de potencias. Y bueno, la metodología nos pide sustituir una serie de potencias de la forma general que nosotros conocemos en la ecuación diferencial. Cuando uno quiere sustituir la serie de potencias en la ecuación diferencial, lo que va a suceder es que necesitamos la derivada primera y la derivada segunda. Entonces, la derivada primera se va a obtener a partir de la fórmula que tenemos ahí, y la derivada segunda también. ¿Por qué? Porque como la derivada primera es una serie numérica convergente con un radio de potencia, perdón, me mareé. Como la serie numérica hace que, como, las, como la derivada es una serie de potencias convergente con un radio de convergencia positivo, entonces cumple otra vez la definición para la, digamos, de función derivable, de serie derivable se quiere, y se puede derivar de nuevo. Entonces la derivada va a ser n-1 por n a sub n por x menos x sub 0 a la n-1. Bueno, esas expresiones en serie se sustituyen en la ecuación diferencial, se trabaja con el término general, se asocia, además es un trabajo bastante difícil de hacer, bastante complicado, y se obtiene, se obtienen dos soluciones linealmente independientes, dadas en forma de serie de potencia. No sé si te respondí un poquito lo que me querías preguntar, que era para qué se usaba, en el contexto de la materia, ¿no? Sí, ¿se entiende? Ok, perfecto. En este ejemplo uno se puede preguntar, porque veamos otra vez la pregunta, dice, partiendo de la representación en serie de potencias para la función f de x igual a 1 sobre 1 menos x, hallar una representación en serie de potencias para la función g igual a 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Bueno, en ningún momento el enunciado me está diciendo que nos está indicando de que la función g sea la derivada de la función f. Bueno, lo que va a suceder es que uno se tiene que dar cuenta por inspección, ¿sí? Pero acá en este caso es bastante sencillo, ¿no? En otro caso va a ser más directo cuando se pida hallar una derivada, o en el contexto que yo les presentaba recién de cómo se aplica la resolución de ecuaciones diferenciales. Bueno, ya casi terminando, presentamos una definición de función analítica.
Una función f es analítica en x sub 0, en un punto x sub 0, si en un intervalo abierto en torno de ese punto, esta función es la suma de una serie de potencias. ¿Estamos? Con un radio de convergencia positivo. Así que si nosotros tenemos una función, estamos, que admite desarrollo en serie de potencias en x sub 0, ¿sí? Con un radio de convergencia positivo, entonces decimos que la función es analítica. ¿Estamos? Esa es simplemente una definición. Pero es muy importante a los fines de lo que vamos a ver más adelante. Las funciones polinómicas en general son todas ellas son analíticas para todo x sub 0 perteneciente al conjunto de los reales. Las funciones seno, coseno y e a la x son analíticas para todo x. Las funciones racionales eh, son analíticas para todo x sub 0, excepto en los puntos donde se anula el denominador. La función logaritmo natural de x es analítica para x mayor a 0. Cuando nosotros sabemos que una función es analítica para todo x, sabemos que tiene desarrollo en serie de potencia para todo x. Eh, es un resultado bastante fuerte en términos de las implicantes que tiene. Decir que una función es analítica es un resultado fuerte. Entonces reiteramos, una función f es analítica en x sub 0 si en un intervalo abierto en torno de x sub 0, esta función es la suma de una serie de potencias. ¿Estamos? Entonces tenemos una serie de potencias centrada en x sub 0, que es la representación en serie de potencias de una función. Bueno, si eso es cierto, entonces, si tiene radio de convergencia positivo, decimos que la función es analítica en x sub 0. Y si eso se cumple para todo x sub 0 en un intervalo, entonces esa función va a ser analítica para todo x sub 0 en el intervalo. Para los polinomios, sí. ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo, profe. No entendí bien. O sea, lo de analítica significa que nosotros podemos representar, por así decir, un fragmento de la función como serie de potencia. Nunca vamos a poder representar la función de menos infinito a más infinito en forma de serie de potencia. Siempre es como un fragmento nomás en un intervalo. ¿Vos querés ese fragmento? ¿Vos querés? No entiendo. O sea, a lo que voy es que, por ejemplo, la representación de x a la n en serie de potencia solamente es de -1 a 1, ¿no? Habíamos dicho. Claro, y esa tiene la función, a ver, vamos para atrás. La función f de x igual a 1 sobre 1 menos x tiene una representación en serie de potencias en el 0. ¿Está bien? Y esa serie converge en el intervalo menos 1 a 1. ¿Está? Entonces, para cualquier valor real que nosotros reemplacemos, cualquier valor real que esté entre menos 1 y 1, esa suma representa, la suma de esta serie representa a esta función racional. Claro, o sea, solo es analítica en -1 a 1, ¿no? Es analítica en este caso solo para lo que tenemos acá demostrado, solamente en el 0. Ah, claro, Lo que claro, está claro. demostrado acá está, pero esta función es analítica para todo x distinto del 1. Entonces, acá porque nosotros planteamos, el 0 por supuesto es distinto de 1, entonces expresa, digamos, se obtiene un desarrollo en serie de esta función en el 0. ¿Sí? Y en el 0 el desarrollo en serie está dado por esta serie, que es convergente con un radio de convergencia positivo, que es el que nos da un intervalo de convergencia entre menos 1 y 1. Ahora, lo que nosotros podríamos hacer, que es un poco más difícil de establecer, un desarrollo en serie para esta función, para otros centros. Bien puede ser el 0, puede ser cualquier valor, cualquier centro que no sea el 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haría? ¿Se entiende, no? Sí, 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 se entiende. Porque es analítica para todo x distinto del 1. Por ejemplo, las funciones, si tuviéramos un polinomio acá, de este lado, imaginemos la función x al cuadrado, del lado derecho podemos tener una serie
vamos a tener, por supuesto, una serie de potencias, y esa serie de potencias es convergente para todo x, así que esa serie de potencias representa el polinomio para todo valor real de x, y podemos correr el centro, del 0 a cualquier número real, y vamos a tener siempre una serie de potencia convergente para toda x. Es un poco la... bien. ¿Quedó claro? Sí, más o menos. Sí, sí, más o menos entendió. Bueno. ¿Qué hace? ¿Por qué nosotros, y en general van a ver los ejemplos del práctico y lo que vamos a ver de aplicaciones de serie de potencia de resolución de ecuaciones diferenciales, ¿por qué las centramos en el cero? Y bueno, porque es mucho más fácil desde el punto de vista de las cuentas. Imagínense que siempre, incluso cuando hay que plantear una derivada, derivar, siempre la expresión es un poco más complicada cuando el centro no es cero, lo cual no quiere decir que sea imposible, pero muchas veces se prefiere porque realmente, digamos, cálculos, las cuentas, los análisis son mucho más fáciles cuando el centro es cero. Por supuesto, siempre que el cero se puede establecer como centro, pues eso no va a suceder siempre. Bien, entonces funciones polinómicas, las funciones elementales, racionales, son analíticas. Bueno, hay que tener cuidado porque las polinómicas elementales son analíticas para todo x, las racionales siempre que el denominador no se anule, y las logarítmicas sí en el dominio, para x mayores a 0. A partir del teorema para la derivada de una serie de potencias, se puede deducir un hecho importante, que es si una función no tiene derivadas de todos los órdenes en un punto, entonces no puede ser analítica en ese punto. ¿Estamos? Porque básicamente, si fuera analítica en un punto, tiene que tener, digamos, tiene que tener desarrollo en serie, y si tiene desarrollo en serie, esa serie es derivable. ¿Estamos? Entonces, si una función no tiene derivada de todos los órdenes en un punto, entonces no es analítica en ese punto. Por ejemplo, la función valor absoluto de x menos 1 no es analítica en el 1 porque f no es derivable en el 1. ¿Estamos? Hay que tener digamos, cuidado con la definición de función analítica porque hay funciones, presten atención a esto. Por ejemplo, la función eh, f de x igual a el seno de x sobre x. Esa función, si yo les pregunto así como está expresada, ¿puede ser analítica esta función en el cero? Es decir, admite desarrollo en No, serie. no. En cero Claro. no. En cero no, porque no está en Se el anula el... dominio, claro, Sí, no sí, está en el sí. dominio, no es derivable, estamos, pero, digamos, no es continua, no es derivable, pero sucede que en ese caso, si nosotros redefinimos, si bien el libro no lo aclara, pero en el libro yo lo que les sugiero es que a este tema lo estudien en el texto de Nagel, que amplíen un poco más las cuestiones y vean más ejemplos. Lo que se hace es, eso no lo toma, no lo menciona. Seno de x sobre x, la condición de que x sea distinto de 0, es un 0, y 1 cuando x igual a 0. Cuando nosotros hacemos eso, y piensen ustedes que la gráfica de esta función tiene un punto vacío en la imagen, en el punto 0, 1 no hay imagen, ¿está bien? Pero si nosotros le redefinimos la función para que en 0 valga 1, esta función redefinida, y aquí aparece un poquito la utilidad de lo que quizás vieron en continuidad, en análisis 1, cuando le decían, bueno, redefinamos la función para que sea continua. Bueno, una de las aplicaciones importantes es esta, porque una función, cuando tiene una discontinuidad evitable, como es el caso de la función seno de x sobre x en el 0, la redefinimos en el 0, le damos la imagen 1, y esta función resulta ser continua en el 0 y derivable también en el 0, y entonces admite desarrollo en serie de potencias. De hecho, el libro demuestra que a partir del producto de dos series, la serie para el seno y la serie para 1 sobre x, y resulta que obtiene una serie convergente en el 0. Pero por ahí omiten este detalle, así que se redefine, porque si uno dice, bueno, pero hago el producto de las series y da convergente, pero bueno, con la función original
no está definida en el cero, es cierto, pero se redefine de manera conveniente para obtener una función que sí es continua y derivable infinitamente en el cero, y así podemos establecer un desarrollo en serie de potencias para seno de x sobre x en el cero. Eso pasa para otras funciones. Si la discontinuidad es esencial, si hay un tipo de salto finito o infinito, la función no se puede redefinir en el punto que sea el cero o el que sea, entonces ya no va a poder ser analítica. ¿Estamos? Para profundizar en las nociones de función analítica se necesita de cálculo en variable compleja, así que es muy posible que esas cuestiones las aborden en análisis 4, en el contexto de lo que vayan a trabajar análisis 4 aquellos alumnos que vayan a cursar esa materia. Pero nosotros no lo abordamos porque no damos cálculo en variable compleja, pero sí llegamos hasta estas nociones que estamos introduciendo, que son las que necesitamos para trabajar con las resoluciones de ecuaciones diferenciales utilizando serie de potencia. ¿Estamos? Así que quedó esa parte, porque van a ver, reitero, que la función f de x igual a seno de x sobre x, como otras funciones que no están definidas en el cero o en algún punto, bueno, dice, pero tiene serie de potencia. Bueno, lo que se hace, paso previo, se redefinen de manera conveniente porque son discontinuidades evitables y se plantea el desarrollo en serie de potencia. De cualquier manera, no hay demasiada, en el práctico no tenemos muchas funciones como estas, sino son algunas muy conocidas, y lo que puede llegar a aparecer es sí una función que tenga una discontinuidad esencial, y ahí rápidamente ustedes pueden decir que, bueno, que esa función en este punto no va a ser analítica. Bien, ¿quedó más o menos clara esta idea? Bien, seguimos. Sí, profe. Bueno, gracias. Pero la función f de x, valor absoluto de x menos 1, no es analítica en x igual a 1. Entonces no es derivable. ¿Qué sucede? Si bien el valor absoluto de x menos 1, recuerden ustedes que tiene la forma, si nosotros intentáramos graficar el valor absoluto de x menos 1, tenemos el 1, ¿saben? Y va a tener esa forma. La función valor absoluto de x menos 1 es continua en el 1, ¿sí? No hace falta redefinirla ni nada, pero no es derivable en el 1. No tiene derivada primera, y como no tiene derivada primera, por supuesto que no va a tener derivada segunda y derivada de otros órdenes. ¿Estamos? Es una función por tramos, y todas digamos, las derivadas en el 1 no están definidas. Entonces, no hay manera de redefinir nada. Acá no se puede plantear, no se puede redefinir de manera tal de que la función sea derivable, ¿sí? Porque la redefinición estaba asociada en principio para el caso que estamos presentando recién para continuidad. Pero, profe, en este caso, porque hay una región que tiene un punto, ¿no? O sea, en este caso está como Claro, tenemos exacto, ese ese ángulo, sí, ese ángulo. ángulo, exacto. Que la curva no es suave, entonces no es derivable. No hay manera de redefinir ni de cambiar nada para obtener una función derivable. Por lo tanto, no tiene derivada en ningún orden, digamos, de orden mayor o igual al 1, así que no puede ser analítica. Este es un caso distinto a la función seno de x sobre x, que sí se podía redefinir para que sea continua y termina siendo derivable, ¿sí? En el C. Así que esta función no va a ser analítica. Bien. Entonces, como consecuencia de las propiedades algebraicas de la serie de potencias, las propiedades algebraicas de la serie de potencias, sugiero que las vean en el texto de Nagel, que son digamos que básicamente la suma de una serie es la suma de dos series, es básicamente la suma de los términos generales de dos series, así con la raíz, con el producto, con determinadas condiciones. Bueno, como consecuencia de las propiedades algebraicas, se tiene que si f y g son funciones analíticas en un punto, entonces también son analíticas la suma, el producto, está bien el producto de la serie por una constante, el cociente de la serie, siempre que la serie del denominador sea distinto de cero. Pero cuidado, si tenemos
dos funciones analíticas y las sumamos y realizamos alguna de estas operaciones, obtenemos otra función analítica. Pero no es cierto que si tenemos una función analítica y la separamos, está bien en dos, eh, esas funciones sean analíticas a su vez. ¿Se entiende? Si tenemos un producto que es si tenemos una función que es analítica y la separamos, no necesariamente, a ver, como ejemplo, la función seno de x sobre x es analítica en el cero, pero la función 1 sobre x no es analítica en el cero, si bien seno de x sí lo es. ¿Ah? Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, eh, la función polinómica x es la quinta menos 5 y la función g de x igual a coseno de x son funciones analíticas para todo x. Entonces, la función suma está dada por la expresión x a la quinta menos 5 más el coseno de x, es una función analítica para todo x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto la función polinómica como la trigonométrica son analíticas para todo x. Entonces la suma también. Eh, y bueno, por simplicidad, como observación, cuando una función es analítica para todo x sub 0, en el conjunto de los reales, decimos solamente que la función es analítica. Así, cuando uno expresa en un enunciado que una función es analítica, ya se sobreentiende que es analítica para todos los números reales. Bien. Y ahora sí, terminando, introducimos un teorema que es el teorema de unicidad de la representación en serie de potencia. Porque una pregunta que uno se puede hacer asociada a lo que planteamos recién. Bueno, vimos que para algunas funciones podemos plantear un desarrollo en serie, ¿está bien? De potencia. Entonces decimos, bueno, que la serie de potencias representa a la función, ¿sí? Para determinados valores de x, ¿sí? Donde converge la serie, converge la función. Eso lo hemos dicho. Pero una pregunta que puede surgir, bueno, pero ¿hay una sola serie que representa la función? Bueno, sí, hay una sola serie, que está dada por este teorema de unicidad de la representación en serie de potencia. Entonces, CA es una función infinitamente derivable que tiene una representación en serie de potencia, que converge con un radio de convergencia positivo. Es una serie que está, una función, ¿sí? Que tiene representación en serie de potencia, convergente con radio de convergencia positiva. Entonces, esta representación es única, ¿sí? Garantizamos que si tiene representación en serie, la serie es única. Y los coeficientes, a su vez, están determinados por la relación, que hay que cambiar, en lugar de colocarse sub n, esta sub n, derivada de orden n, evaluada en x sub 0, sobre el factorial de n, y eso es cierto para n igual 0, 1, 2, 3, estamos. Estos coeficientes, si nosotros los observamos, son los coeficientes asociados a la serie de Taylor de la, de la función. Es decir, si una función tiene representación en serie de potencias, esa serie de potencias es la serie de Taylor de la función. El concepto de serie de Taylor lo vamos a ver en la clase siguiente. Ahí yo les sugiero que repasen la idea de polinomio de Taylor. Eh, Nosotros habíamos visto en el análisis 1, bueno, que bajo determinadas condiciones, el valor de una función, de la imagen de una función en algún punto, se podía aproximar a partir de la utilización de algún polinomio de Taylor, de algún grado, ¿sí? Y bueno, y aparecía la noción del teorema que nos permitía calcular el error, que generaba a veces varias dificultades. Bueno, eh, eso que estábamos haciendo estaba dado en el contexto de polinomio de Taylor. Ahora vamos a ver la clase que viene, el concepto de serie de Taylor, que es básicamente muy parecido, solo que la sumatoria, la suma es una suma infinita, es un polinomio infinito. Pero bueno, resumiendo y volviendo a este teorema, si una función tiene, estamos, representación en serie de potencias, la representación es única y además esa representación está dada por la serie de Taylor de la función. Bien. Eh, bueno, hasta acá alguna consulta, algo que quisieran preguntar. Hay muchas consultas. No, profe. Bueno, bueno recuerdo. Seguramente van a saltar, va, por lo menos por mí, la mayoría de las consultas por ahí después del parcial, profe.
que voy Bueno, voy a dedicar perfecto. más a fondo. Ahora van a poder comenzar con el práctico, ¿sí? Hasta la parte donde hay que resolver ecuaciones diferenciales con serie de potencia, que todavía no, eso no lo van a poder abordar. Y el ejercicio 1, en principio el 1 y el 2 tampoco se pueden abordar. Sí los ejercicios que están en el texto, porque eso vamos a ver la clase que viene cómo se resuelve. Bien. Bueno, Profe, el práctico ya está en Petco. el práctico, sí, el práctico ya está subido a la página. Bueno. Bueno, entonces que tengan mucho éxito en el parcial el jueves. Gracias, profe. Y va a ser de navegación libre nomás, ¿no? Eh, Esa parte todavía no la habíamos charlado con Pame, pero bueno, ahora no podía decirles porque no lo charlé con ella. La que coordina es, en este caso, ahora, Pame. Buenísimo. Pero, o sea, la que decide si es navegación libre que es ella o qué onda, no sé. No, la que comunica, sí, lo decidimos entre esas cuestiones entre los dos, pero comunica uno solo, generalmente para que no Ah, haya ida y vuelta, viste que me dijo que le dijo. bueno, profe, nos vemos entonces. Nos vemos, profe. Adiós. Gracias. Chau, chau. Que ande muy bien, profe. Ustedes también, adiós. Gracias, profe. Un saludo. Chau. Hasta luego.